Hola, estos son los titulares de la prensa y de los medios de comunicación censurados hoy a 22 de marzo de 2023 para que puedas comparar y contrastar. Pues Rusia, RT, descubren en muestras del asteroide Ryugu moléculas esenciales para la vida. Boluarte recibe donación de USAID y afirma que Perú y Estados Unidos comparten principios fundamentales. Hallan a los dos menores estadounidenses reportados como desaparecidos en México. Un medio chino lanza una presentadora virtual de noticias de inteligencia artificial que puede trabajar sin parar. Estados Unidos no planea la transferencia de munición de uranio empobrecido a Ucrania. GPT-4 arroja noticias falsas con más facilidad y más persuasión que su predecesor, revela un estudio. En el Caribe mexicano activan un operativo especial para las vacaciones de primavera. Alberto Fernández confirma el retorno de Argentina a UNASUR. El Fondo Monetario Internacional y Ucrania alcanzan un acuerdo sobre un préstamo de 15.600 millones de dólares para Kiev. Un presentador de noticias recibe una sacudida en vivo por el sismo en Pakistán. Una amenaza de bomba interrumpe la audiencia de la Corte que examina el caso de Trump. Congresista peruano es agredido y se enfrenta a golpes con un manifestante en Arequipa. Cristina Kirchner sobre el lawfare. No nos persiguen por progresistas, sino por igualar sociedades. Identifican al responsable de enviar paquetes explosivos a periodistas en Ecuador. Deportista español se convierte en la primera persona con 76% de discapacidad física en correr un maratón. Japón promete 470 millones de dólares de ayuda no reembolsable a Ucrania. Israel lanza un ataque con misiles contra el aeropuerto de la ciudad siria de Alepo. Maduro designa a un nuevo ministro del petróleo. 7 policías son acusados de asfixiar hasta la muerte a un afroamericano en Estados Unidos. Ponen en plazo de 3 días para subsanar errores en pedido de juicio político contra Lasso. Hallan un mural de 400 años de antigüedad en un piso durante una renovación. La flota rusa repele un ataque de drones navales en Sebastopol. Una meteoróloga colapsa durante una transmisión en vivo en Estados Unidos. Estados Unidos pretende acelerar el envío de tanques M1 Abrams a Ucrania. Se activa la alerta aérea en toda Ucrania. Un lago fantasma podría reaparecer en California luego de 80 años en medio de fuertes lluvias. Corea del Norte lanza múltiples misiles de crucero al mar del Japón. Momento en el que un taxista es asaltado por dos desconocidos en la Ciudad de México. Golpean fuertemente al rapero Tekashi 61X9ine en un gimnasio de Florida. Irán quiere aumentar la cooperación energética con Rusia. Otros 50 bancos estadounidenses pueden quebrar, advierte un antiguo vicepresidente de Lehman Brothers. Filipinas anuncia nuevas ubicaciones para instalar bases militares estadounidenses cerca de Taiwán. Y Idaho aprueba un proyecto de ley para permitir las ejecuciones por fusilamiento. Por favor, renuncie. Zuckerberg acusa de traición a empleados de Facebook en un correo electrónico filtrado. Moscú, no queda ninguna duda de que Occidente quiere destruir a Ucrania. Simon Hertz a la CIA y a la inteligencia alemana les pidieron preparar una versión alternativa de la explosión del Nord Stream. Washington y Seúl conmemoran el 70 aniversario de su alianza con las maniobras de fuego real más grandes de su historia. Corea del Norte exigirnos a renunciar a las armas nucleares es una declaración de guerra. Estos son los países más felices y más infelices del mundo, como un extinto depredador de América del Sur con dientes de sable logró ver en 3 dimensiones. Vídeo: policía arroja una granada de gas lacrimógeno a la cara de una manifestante en París. SpaceX captura una impresionante vista de la Tierra. Detectan por primera vez partículas fantasmas en un colisionador. Estados Unidos está sumamente preocupado por la decisión de Israel que permitiría el regreso de colonos al norte de Cisjordania. Estados Unidos anuncia nuevas sanciones contra Irán. Operación policial desmantela una facción que planeaba asesinar a varias autoridades en Brasil. Londres no ve una escalada nuclear en la entrega de munición de uranio empobrecido a Kiev. El Banco Central Europeo no ve clara evidencia de que la inflación disminuya. Autorizan en Colombia la integración con condiciones de Avianca y Viva Air tras suspensión de los vuelos. Países del Caribe y varios estados de Estados Unidos apoyan apelación de México en juicio por armas. Claves de la moción de censura de la ultraderecha contra Pedro Sánchez fracasa con solo 53 apoyos. El módulo de aterrizaje privado japonés Hakuto R
entra en la órbita de la Luna. La policía de Guatemala detiene a un narcotraficante requerido por Estados Unidos. Estados Unidos, los derechos LGBTQ son una parte fundamental de nuestra política exterior. Al menos 25 heridos en el declive de un enorme buque por fuertes vientos en el Reino Unido captan las secuelas de la colisión de la sonda DART contra un asteroide. Mesut Özil se retira del fútbol. Taiwán recibe a una ministra alemana por primera vez en 26 años. Es una necesidad. Macron se pronuncia sobre la reforma de las pensiones que desató protestas masivas. López Obrador carga contra la OEA por detener o depender del departamentito de Estado de Estados Unidos. Dos adultos son baleados en un tiroteo en una escuela en Denver. Estados Unidos coopera con el Estado Islámico para socavar la situación en Siria, dice la inteligencia exterior rusa. La inflación de alimentos en el Reino Unido alcanza su nivel máximo en más de 45 años. Uganda aprueba un proyecto de ley contra la comunidad LGBTQ que incluye la pena de muerte. Estados Unidos critica a Xi por no haber visitado Ucrania y niega que China sea imparcial en el conflicto. Evalúan si un cuerpo hallado en Sinaloa pertenece a El Chueco, asesino de dos jesuitas y un guía. Una cantidad significativa de bancos podría quebrar en los próximos 2 años, advierte el CEO de Man Group. Un gran incendio se produce en una planta química de Texas. La justicia de Ecuador ratifica las medidas cautelares a Lenín Moreno en el caso Sino Hidro. En la justicia de Ecuador ratifica de nuevo las medidas. Rusia condecora a los pilotos que interceptaron un dron de Estados Unidos sobre el Mar Negro. La Fed, Reserva Federal, sube la tasa de interés en un 0,25 pese a las recomendaciones para evitar el pánico bancario. Líder supremo de Irán, Estados Unidos impide el fin de la guerra en Ucrania porque beneficia a sus fábricas de armas. Manifestantes bloquean uno de los puentes más largos de Francia. Bolsonaro tiene plazo hasta el viernes para entregar las joyas regaladas por Arabia Saudita. La Casa Blanca explica por qué no quiere ver un cese al fuego inmediato en Ucrania. Un grupo de religiosos destruye obras de una polémica exposición feminista en Argentina. El último gorila hembra cautivo de Tailandia lleva décadas en exhibición en un centro comercial. Describen una nueva y rara especie de araña gigante en Australia. Derrumbe de edificio de 4 pisos en Qatar deja al menos un muerto porque el riesgo país de Ecuador llegó a su nivel más alto en 2 años. Una pareja en Colombia lleva años en prisión por hurtar un pollo asado para su hijo. Rescatan en el Pacífico a la tripulación de un velero que se hundió tras el golpe de una ballena. Roman Maniglia asume el viceministerio de Economía Digital de Venezuela. La Comisión Europea busca negociar un acuerdo con México para combatir el narcotráfico. Petro se reúne con ex jefes de las FARC tras polémica por cumplimiento del acuerdo de paz. Segunda alerta en 3 meses. Francia Márquez denuncia intento de atentado con explosivos en Colombia. Y Rusia, Sputnik Mundo. Rusia, los envíos a Ucrania de proyectiles de uranio empobrecido llevarán a una escalada. AMLO sobre el informe de derechos humanos de Estados Unidos es un bodrio, son calumniadores y mentirosos. Gran sorpresa para Occidente, ¿qué cambios traerá la reunión de Putin-Xi Jinping en el orden mundial? El periodista Hertz alega que en la visita de Scholz a Estados Unidos se discutió el sabotaje de Nord Stream. Blinken, Estados Unidos considera declarar a los cárteles de la droga mexicanos como grupos terroristas. China podría ser garante del acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. Londres afirma que entrega de municiones de uranio a Kiev no representa una escalada nuclear. China insta a Estados Unidos a reconsiderar su papel en el conflicto de Ucrania. Eslovaquia revela que Estados Unidos le ofreció helicópteros a cambio de cazas para Ucrania. Rusia insta a Estados Unidos a no proporcionar bombas de racimo a Zelensky. China CGTN en español, en portada Xi Jinping, los lazos entre China y Rusia han trascendido mucho más allá de la agenda bilateral. Vamos con las noticias que recoge este medio. Varias ciudadanas rusas expresan su esperanza de que las buenas relaciones entre China y Rusia continúen. Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas dice que cada año hay un nuevo modelo de racismo. La democracia a la americana no solo estropea a Kiev, como la maquinaria de guerra estadounidense hizo trizas su tarjeta de presentación de la democracia. Ciudad balnearia de Estados Unidos decreta estado de emergencia y toque de queda tras tiroteos mortales.
Otras noticias también de portada que ya corresponden al mundo asiático. Xi Jinping, la cooperación entre China y Rusia está abarcando más áreas, construyendo mayores consensos. Xi Jinping parte rumbo a China tras visita de Estado a Rusia. La visita del presidente chino profundiza las relaciones entre China y la Unión Económica Euroasiática. El presidente ruso Vladimir Putin publica un artículo en el diario del Pueblo Chino y Hola Rusia como artículo de opinión para compartir en este medio. Irán, con Hispan TV en español. Irán, Estados Unidos no está calificado para hablar sobre derechos humanos, avances tecnológicos. Irán ya exporta medicina nuclear a 9 países. El presidente iraní felicita la llegada del mes del Ramadán a los estados musulmanes. Estados Unidos arremete contra Israel por ley que da acceso a colonias desalojadas. Corea del Norte dispara múltiples misiles de crucero hacia el mar del Japón. Guardia de Leones a Israel, la hora de confrontación se acerca. Postcat Celda número 14, relatos por el líder iraní, episodio quinto. Parlamento jordano apoya expulsión del embajador israelí tras polémica con Mapa. Vídeo, fuerzas libanesas chocan con manifestantes en el Líbano. Turquía, con TRT en español. Turquía condena revocación de artículos sobre desalojo de colonias ilegales en Cisjordania. Es Stoltenberg. Sigue el proceso de integración de Suecia y Finlandia en la OTAN. Premier League permitirá a los futbolistas musulmanes romper el ayuno durante el Ramadán. Potente terremoto de 6,5 magnitud sacude Pakistán y Afganistán, dejando varios muertos. Erdogan, seguiremos trabajando para proteger los recursos del agua. España, Vox no recibe el apoyo para su moción de censura contra el gobierno de Pedro Sánchez. Turquía está dispuesto a cualquier tipo de cooperación en el combate contra el terrorismo. Otras noticias del medio. Hoy celebramos el Nowruz, Día de la Resurrección de la Naturaleza y Nuevas Esperanzas. Asimismo, Ucrania resiste ante los ataques rusos contra Mahmud, el aeropuerto de Estambul, elegido como el aeropuerto del año por tercera vez consecutiva. Sigue la MUSIAD, 106 estudiantes y maestros de secundaria realizaron prácticas profesionales en la Unión Europea. Una zona forestal de 100.000 hectáreas fue devastada por las llamas en Australia. Premier League, Haaland se ve forzado a retirarse de eliminatorias de la Eurocopa 2024 por lesión. Demostración de apoyo al expresidente estadounidense Trump. En Estados Unidos, en Tanzania, el virus del Marburgo continúa quitando vidas. Vamos ahora con la agencia árabe siria de noticias Sana en español. Linternas del Ramadán iluminan corazón de los sirios. Fuerzas rusas abaten a más de 140 militares ucranianos y derriban un helicóptero Mi-8. Nueva ley simplifica procedimientos de inversiones en Siria. Siria rechaza declaraciones de los funcionarios israelíes y la tacha de racistas. Aeropuerto de Alepo sale de servicio tras daños ocasionados por agresión israelí. Otras noticias destacadas del medio: los medios británicos minimizan el riesgo de las municiones de uranio empobrecido ahora que Rusia es el objetivo. Joven pierde su pie tras explosión de una mina dejada por Daesh en Raqqa. Suministro de proyectiles con uranio a Kiev conducirá a una grave escalada, advierte Lavrov. Israel decide devolver los colonos a 4 asentamientos evacuados en 2005. La Fuerza Aérea Rusa destruyó más de 20.000 instalaciones militares en Ucrania. Siria siembra más de 53.000 hectáreas de plantas aromáticas y medicinales. Los sirios siguen recibiendo ayuda humanitaria rusa. Vamos con el Líbano y el sitio Almanar en español. Un soldado ruso se filtra en una trinchera. Un estado que soportó una guerra global y salió victorioso es Siria. Dos noticias de portada, que ahora vamos a ver las noticias del medio, que no salen en portada pero que también son relevantes. Siria, el silencio de la ONU alienta las agresiones de Israel. 180.000 desplazados por la violencia armada en Colombia en 2022. Rusia repele un ataque con drones de superficie
ucranianos en el puerto de Sebastopol. Siria, un estado que soportó una guerra global y salió victorioso, que es una de las noticias de portada. Assad y Harratzi analizan la cooperación e integración entre los países de la región. El gobierno israelí permite a los colonos regresar a los asentamientos evacuados en 2005. Exportaciones de gas ruso a China alcanzan un récord histórico. Rusia y China expandirán su cooperación económica y profundizarán en una asociación estratégica. 3 soldados heridos en una explosión de una mina en la frontera sur del Líbano. Un soldado ruso se filtra. Esto es otra de las noticias de portada y ampliamos en una trinchera ucraniana para salvar a sus compañeros. Y vamos con Venezuela y el sitio Telesur, en medio de comunicación. Gobierno de Colombia presenta proyecto de ley de reforma pensional. Aparte, Cruz Roja alerta de un aumento de conflictos en Colombia. Bolivia llama a restaurar el equilibrio mundial de las aguas. Cumbre Iberoamericana inicia trabajos en República Dominicana. Presidente Lula establece decreto para igualar racialmente en Brasil. Reporta sismo de magnitud 6,5 al norte de Chile. ONU revela que 2.000 millones de personas carecen de agua potable. Corte IDH inicia audiencias sobre aborto en contra en El Salvador. Ayatollah iraní responsabiliza a Estados Unidos del conflicto de Ucrania. Y por último, en medio de la isla, Cuba debate. En portada, las lecciones de la guerra de Irak y el periodismo. Vamos con las noticias que recoge este medio. Unos 50 bancos estadounidenses podrían quebrar. Más de 200 colegios electorales especiales se habilitarán en Cuba. Don Ávila presentará su nuevo disco Universo el próximo fin de semana. Ascienden a 12 las muertes y más de 200 heridos por terremoto en Afganistán y Pakistán. Cuadrando la caja, un análisis de la economía con el doctor José Luis Rodríguez. Ministerio de Relaciones Exteriores denuncia actos de hostilidad contra el equipo Cuba de béisbol. Difunden fotos falsas sobre la detención de Donald Trump. El servicio eléctrico de Cuba se mantiene estable sin afectaciones por déficit de generación. Las tasas están vigentes en el mercado camionero cubano este 22 de marzo. ¿Cuáles? 2 miembros del Cuba en el Todos Estrella de lo Clásico. Celebran expertos cubanos 20 años de esfuerzos para conservar la flora nativa. Inteligencia artificial medio chino escena una presentadora virtual de noticias. La Carmen López te lo cuenta.